tenemos otra fracción, vamos a simplificarla, entonces vamos a factorizar el numerador, 2y a la 2 más 9y menos 18. Aquí voy a explicar otra forma, otro procedimiento para factorizar este tipo de trinomios. Miremos, abajo también tenemos un trinomio de esa forma. Entonces voy a utilizar los dos procedimientos acá para que los contrastemos y miremos dos alternativas para factorizar este tipo de trinomios. Bueno, entonces como habíamos visto ahora, acá podemos multiplicar y dividir por el coeficiente que hay acá, que es 2. Entonces 2 que multiplica todo esto. Y para no cambiar el ejercicio, si multiplicamos por 2, dividimos por 2. Distribuimos y vamos a indicar los productos de esta forma, 2y a la 2. Acá tampoco resolvemos el producto, lo dejamos indicado. Y finalmente 18 por 2 da 36. Entonces acá vamos a tener dividido 2. Entonces sabemos por el cambio de variable que hicimos ahora, no es necesario siempre hacer eso, ya entendemos que nos va a quedar un trinomio de la forma x a la 2 más bx más c, entonces acá vamos a tener 2y en el primer factor, menos de acá, y 2y menos por menos va a dar más, todo sobre 2. Dos números que multiplicados nos den 36 y restados nos den 9, el 12 y el 3. Este denominador que es 2 nos sirve como factor, o este factor de arriba, ambas cantidades son divisibles por 2. Entonces inmediatamente decimos 2y dividido 2 da y, y 12 dividido 2 da 6. Y nos va a quedar a este lado el factor 2y más 3. Entonces vamos a ver que este numerador es el producto de y menos 6 por 2y más 3. Ahora, otra forma de factorizar este tipo de trinomios es teniendo organizado el trinomio de forma decreciente, entonces vamos a considerar estas dos cantidades y las vamos a multiplicar, es decir, el coeficiente del término que está a la 2 por el término independiente, en este caso 4 por 15 nos da 60. Vamos a considerar de la misma forma que hacemos en este paso, vamos a considerar primer signo positivo, acá, y segundo signo, la multiplicación de estos dos, más por más da más. Entonces en este caso vamos a buscar dos números que multiplicados den 60 y sumados, porque los signos son iguales, nos den 16. Entonces vamos a ver que son el 10 y el 6. Vamos a utilizar esos dos términos para utilizarlos como coeficientes de una descomposición aditiva para este término de la mitad, es decir, este 16y lo vamos a descomponer de la siguiente forma. Lo vamos a descomponer como, primer coeficiente sería más 10, entonces más 10y, más segundo término sería más 6y, y el término independiente que era más 15. Miren que acá está mostrando con la misma expresión, solo que lo que hicimos fue que este término de la mitad lo descompusimos en las expresiones 10y más 6y, que son equivalentes. Y ahora vamos a hacer un factor común por agrupación de términos. Entonces agrupamos los dos primeros y agrupamos los dos últimos términos. Hacemos el factor común en cada caso, acá es 2y, que multiplica a y más 5, y acá el factor común es 3, que multiplica a y más 5. Vemos que este factor nos queda como un factor común, que va a ser y más 5, que multiplica a 2y más 3. Entonces tenemos y más 5 por 2y más 3. Entonces vamos a tener que el numerador se convierte en y menos 6 por 2y más 3 y el denominador se convierte en y más 5 por 2y más 3. Miren que acá en esta parte de la explicación tenemos dos procedimientos válidos para factorizar este tipo de trinomios. Ya cada uno mirará cuál proceso le parece más fácil de comprender, aunque son
válidos los dos. Entonces vemos que como factor tenemos arriba común el 2y más 3 y 2y más 3, entonces el factor se puede cancelar y tendríamos y menos 6 por y más 5. Nuevamente aclaro, miren que acá no hacemos la salvedad, pero tendríamos que tener en cuenta que ese 2y más 3, que es el factor que estoy cancelando, no puede ser igual a 0. Listo, aunque es un dato que a veces dejamos pasar por inadvertido, es algo que es muy importante para, para algunos conceptos y temas en el área de matemáticas. Listo. Ahora, ¿qué hacemos cuando tenemos expresiones como esta? Miren que acá lo que estamos haciendo es un producto de dos fracciones algebraicas. Entonces simplemente hacemos uso de, nosotros sabemos que multiplicar fracciones es multiplicar numeradores entre sí y denominadores entre sí. Entonces vamos a multiplicar numeradores entre sí y denominadores entre sí. Y ya lo que vamos a hacer es factorizar. Entonces, estos dos factores de arriba ya están, son factores lineales, entonces ya no es necesario hacer ningún tipo de factorización ahí. Ya sabemos que arriba tenemos dos factores lineales, entonces se dejan tal cual están. Este factor es cuadrático, pero ojo, es una suma de cuadrados, entonces ahí no puedo factorizar nada. Y esta es una diferencia de cuadrados, entonces vamos a decir t menos 3 por t más 3, porque ya sabemos que se convierte en la suma por la diferencia. Y el factor que podemos cancelar es t menos 3 y t más 3. Podemos cancelar ahí dos factores, entonces el resultado nos queda 1 sobre t a la 2 más 9. En este caso decimos que esta es la respuesta simplificada. ¿Listo? Observemos que también alguien podría haber hecho lo siguiente. De acá de este paso podría haber dicho, yo sé que el producto de estos dos lo veo como un producto notable y eso se convierte en el cuadrado de la primera cantidad menos el cuadrado de la segunda cantidad. Es decir, resuelvo el producto y llego a que ese factor t a la 2 menos 9 se puede cancelar y pues la respuesta obviamente es la misma. Pero en ese caso lo que hicimos fue identificar un producto notable que iba a quedar como un factor que iba a estar presente en el numerador y el denominador, entonces lo podría cancelar. Pero normalmente siempre se recomienda seguir este proceso donde se factorizan completamente las expresiones. Otro ejemplo, entonces vamos a tener, multiplicamos numerador con numerador, x a la 2 menos x menos 6 por x a la 3 más x a la 2, numeradores con numeradores, y denominadores con denominadores. Entonces tenemos x a la 2 más 2x por x a la 2 menos 2x menos 3. Factorizamos, entonces, trinomio x menos x más, dos números que multiplicados den 6, restados den 1, el 3 y el 2. Aquí hay un factor común que es x a la 2, multiplicaría x a la 3 dividido x a la 2 da x, más x a la 2 dividido x a la 2 da 1. Entonces miremos que lo que hicimos fue, este factor se convierte en el producto de estos dos, y este factor se convierte en el producto de estos dos. Ahora vamos a tener en el denominador, entonces, para este factor, factor común, x, que multiplica x más 2, y esto es un trinomio, entonces decimos 2 factores, x menos por menos da más, multiplicados de en 3 y restados de en 2, el 3 y el 1. Vemos qué factores se pueden cancelar, x menos 3 con x menos 3, x más 2 con x más 2, x más 1 con x más 1, y una x de abajo se cancela con una de arriba, entonces solo nos queda x en la parte del numerador, entonces quedaría
La respuesta simplificada es X. Bueno, y finalmente tenemos una expresión como esta. Miren que ya esto en algunas ocasiones los hemos hecho con cantidades numéricas, donde decimos que esto se aplica producto de extremos por producto de medios. Entonces acá va a ser lo mismo. Va a ser producto de extremos, 2x a la 2 menos 3x menos 2, y el otro extremo es x a la 2 más x menos 2, y el producto de medios va a ser x a la 2 menos 1, que multiplica a 2x a la 2 más 5x más 2, y ya vamos a tener una situación como la que teníamos en los ejercicios anteriores. Entonces simplemente es factorizar cada una de estas expresiones y luego cancelar los factores comunes al numerador y al denominador, y estaríamos terminando este ejercicio. Entonces vamos a ver cómo queda cada uno de esos. Primer factor del numerador, 2x a la 2 menos 3x menos 2. Entonces vamos a utilizar uno de los procedimientos que vimos ahora. Multiplicamos por 2 y dividimos por 2. Entonces nos queda 2x a la 2 menos 3 por 2x menos 4. Nos va a quedar 2x menos 2x más, todo sobre 2, que multiplicados de en 4 y restados de en 3, 4 y 1. Nos queda ahora este factor 2x menos 4, lo dividimos por 2, queda x menos 2 por 2x más 1. Ahora el factor x a la 2 más x menos 2, que se convierte en x más, x menos, dos números que multiplicados de en 2, restados de en 1, el 2 y el 1. Vamos para los del denominador, x a la 2 menos 1 es una diferencia de cuadrados, x más 1 por x menos 1, y el otro es 2x a la 2 más 5x más 2. Entonces esto nos va a quedar 2x a la 2 más 5 por 2x más 4, 2x más, el otro factor sería más por más, más, dos números que multiplicados de en 4 y sumados de en 5, el 4 y el 1, y si simplificamos ahí nos quedaría x más 2 por 2x más 1. Entonces recopilando todo eso nos va a quedar acá, escribámoslo por acá arriba, nos va a quedar igual a, entonces este primer factor se convierte en x menos 2 por 2x más 1, entonces x menos 2 por 2x más 1, este segundo factor se convierte en x más 2 por x menos 1, y abajo vamos a tener x menos 1 por x más 1 y x más 2 por 2x más 1. Entonces, factores que podemos cancelar, este y este. Entonces la respuesta va a ser x menos 2 sobre x más 1. Listo, entonces ahí tenemos una aclaración sobre la forma en que simplificamos y trabajamos cuando tenemos fracciones algebraicas.